Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que en este día tan especial ustedes estén llenos de gozo, de la presencia del Señor, de alegría y sobre todo que nos mantengamos firmes en la fe. En estos tiempos difíciles es necesario afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos una lección muy importante, muy preciosa. Nos habla acerca de las 70 semanas de Daniel. No vamos a entrar mucho en detalle en ello. Vamos a explicar un poco acerca de ello. Lo que nos vamos a centrar es en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en cómo vamos a aplicar la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero antes de iniciar la clase de hoy, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, de que derrames de tu espíritu sobre nosotros y que nos llenes con tu amor, con tu paz y que tu bondad esté con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás dando mucho, pero mucho amor a nuestras vidas. Amén, hermanos. Asimismo vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Daniel. Seguimos estudiando el libro de Daniel. Ya vimos el capítulo 8. Hoy nos toca ver el capítulo 9 de Daniel. Veamos qué es lo que nos dice Daniel 9:16. Si usted ya lo tiene, no vaya a mover su dedo de ahí, de capítulo 9, versículo 16 del libro de Daniel. Y dice la palabra del Señor: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. Cuando vemos esto, vemos que es una oración de Daniel. Una oración de Daniel en la cual nos deja ver varios puntos. Uno de ellos es de que la oración intercesora es orar a favor de otras personas, ya sean sus necesidades materiales, en sus necesidades económicas, en sus necesidades espirituales, por ejemplo, como por la salvación de ellos. Esa es la oración intercesora. Daniel, en este caso, pues vamos a ver que intercede por el pueblo judío. ¿Para qué? Para que ellos se volvieran a Dios. Y esta forma en la que iban a volver a Dios tardaría 70 semanas. Y de ahí el nombre de la lección de hoy, las 70 semanas de Daniel. De esta manera, Dios empieza a revelar de una forma más completa la historia de la salvación, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En primer lugar, Daniel ora por el pueblo judío. Ora por su pueblo. Daniel 9:1 al 14.
Daniel 9:1 al 14 dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, o sea, sobre Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Amén. Cuando vemos esta parte, la oración fue una oración muy profunda, muy sincera. Nosotros debemos de acercarnos al Señor de una forma profunda, de una forma sincera, dándole la gloria y la honra a Él. En primer lugar, Daniel, habló por medio de la intercesión, habló con Dios. Y le expuso que la infidelidad
hacia él, hacia Dios, trajo como consecuencia la dispersión. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá fue disperso, sí, por causa de la desobediencia. Otra de las cosas, que si se arrepentían, Dios sería misericordioso para perdonarlos y restaurarlos. ¿Eso es cierto? Sí es cierto, porque Dios es misericordioso. Dice que Él es lento, Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. También que deberían abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a Dios. Para muchos es difícil dejar lo que hacían antes para estar ahora con Dios, pero para usted y para mí espero que no haya sido tan difícil. Y si lo fue, hemos logrado conseguir una victoria y debemos de mantenernos así, de esa manera, con victoria en el Señor Jesús. También otra de las cosas es de que debían de abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a Dios. El pueblo de Israel estaba en un pecado muy grande, pues se habían alejado de Dios. En ese tiempo, el mundo está alejado de Dios y nosotros debemos de interceder para que Dios tenga misericordia del mundo, misericordia de aquellos que aún no quieren aceptar que Dios es el único y verdadero Dios. También que las bendiciones y las maldiciones eran relativas. ¿Por qué? Porque tenían que ver con el pacto que hicieron con Dios o que Dios hizo con ellos, con Moisés. Cuando vemos esto, cuando nos referimos a esto, tenemos que irnos al libro de Deuteronomios, en donde ahí podemos ver que Moisés les habla al pueblo, pero hay 6 tribus en una montaña y 6 tribus en otra montaña. Y ahí se dan las bendiciones o las maldiciones que puede recibir el pueblo de Israel. Si hacen lo recto delante de Dios, van a tener bendiciones. Pero si hacen lo incorrecto, van a tener maldiciones. Otra de las cosas que nos hace ver el escritor del libro de Daniel, es que Dios es justo para juzgar a la gente por su desobediencia. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Que Dios va a juzgar a la gente por su desobediencia. Pero que Cristo nos va a dar bendiciones, nos va a dar galardones por nuestra obediencia y por nuestro trabajo en la obra del Señor. Dios está esperando obediencia de su pueblo y el arrepentimiento genuino para que sean perdonados y restaurados. Debemos de tener en cuenta que todos necesitamos la misericordia de Dios. Y eso es algo muy cierto. Todos necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Pero si conocemos eso, si vivimos eso, si vivimos nosotros arraigados a la promesa de que Él está con nosotros y nosotros tomamos esa necesidad de Él, como dijo el salmista, como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Como el siervo brama tiene necesidad de agua, así nosotros debemos de tener necesidad de Dios. Si algún momento o si alguien está alejado de Dios, debe de volverse a Él, porque Él está pronto para recibirnos y para que le demos la gloria y la honra solo a Él. La oración por la restauración. Daniel 9, del 15 al 19. Ahora pues, Señor,
Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los en derredor nuestro. Ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí podemos observar otras cosas muy importantes acerca de lo que Daniel hace orando para que sea restaurado el pueblo judío. Daniel en su oración reconoce varias cosas. Una de ellas es que Dios había libertado al pueblo de Egipto. Eso tenemos que tener nosotros muy claros. Que Dios es el que nos ha libertado. Que Dios nos ha sacado de el lodo cenagoso. Que Dios nos ha dado libertad. En este tiempo, en este año, para muchos la Semana Santa va a ser diferente. Para muchos era ir al puerto, ir a las playas, ir a visitar a familias. Era embriagarse, era drogarse, era hacer muchas cosas que no están, no son de agrado para Dios. Pero una cosa que sí es de agrado para Dios es que nosotros vivamos en la libertad, en libertad para Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su palabra. Entonces nosotros debemos de vivir en libertad para Cristo Jesús. También otra de las cosas que debido a esto el nombre de Dios se hizo conocido entre las naciones. El momento en el que Dios libertó al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, por lo cual se celebra la Pascua como un recordatorio de lo que hizo el Señor por nosotros, debemos de vivir para Él. Otra de las cosas es de que el pueblo pecó y actuó impíamente. También que una vez más necesitaban ser liberados. Y otra cosa es que sus pecados y malas acciones trajeron reproche y desprecio. El mundo está cada vez más y más y más contaminado. Pero a pesar de las cosas que se están viviendo, la gente no reacciona, no busca de Dios, busca otras cosas, busca un brujo, busca un chamán, busca su futuro por medio de las cartas, por medio del tarot, se asustan, viven deprimidas y un montón de cosas. Pero lo que deben de hacer es conocer a Cristo en sus vidas. También lo que se recibe también lo que hacen es difamar el nombre de Dios. Y por último,
que Dios restaura a su pueblo, mostrando misericordia y alegría delante de su presencia. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Y necesitamos que nosotros como líderes reconozcamos que el pueblo ha fallado. Que el pueblo muchas veces hace solo lo que se les dice. Pero ya basta. Debemos de ir un poco más allá. Debemos de ser proactivos y no reactivos. Debemos ir y buscar. Debemos de ir y hacer. Debemos de ir y entregar nuestra vida por el Señor Jesús. La oración de Daniel nos enseña que el pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Solo con el favor, la misericordia y la gracia de Dios se puede vencer el efecto del pecado. Daniel en su oración se enfocó en el honor de Dios, que el pueblo y la ciudad de Jerusalén, que reflejan el honor y la gloria de Dios, no era digno de ser Daniel en su oración se enfocó en el honor de Dios, que el templo de la ciudad de Jerusalén, que reflejaban el honor y la gloria de Dios, ahora estaban en ruinas, y que el pueblo no era digno de ser ayudado por Dios. Por eso apeló a favor y a la misericordia de Dios, que deseaba que el Señor escuchara y obrara sin demora. Cuando Dios escucha y actúa en respuesta a la oración, la gente encuentra el perdón, la provisión y es glorificado. Y por último, y es lo más importante que podríamos ver hoy, es acerca de las 70 semanas de Daniel. Y eso lo podemos ver en Daniel 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y al expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria sea al Señor por ello. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá
el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9. Esa es una gráfica en la cual usted puede ver cómo se están movilizando las 70 semanas. Amén. Vemos en Daniel 9:25 que nos habla acerca de la restauración de Jerusalén. Y eso es acerca de la reconstrucción de Jerusalén, la cual fue completada. Amén. Luego vemos un tiempo en el cual está intermedio, que es la época de la iglesia. Es el tiempo en el que vamos nosotros, es el tiempo de la gracia. Y luego vendrá el tiempo en el cual será la tribulación y la gran tribulación. Pero son momentos en los cuales debemos de mantenernos firmes en el Señor. Cuando vemos esta parte de las 70 semanas, vemos puntos muy importantes. Uno es de que Dios respondió a Daniel mientras él oraba y envió al ángel Gabriel con un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Las 70 semanas. En este mensaje es el plan de Dios para el futuro del pueblo judío y un plan que no afectaría únicamente al pueblo judío, sino afectaría al mundo entero. Las 70 semanas o los 77 periodos de 7 años son la base de la cronología que leemos en Daniel. Pero ¿cuál es el propósito de las 70 semanas? Están conectados con Israel y con Jerusalén. Y está descrito claramente. Son 3 periodos de la semana, 7 semanas, 49 años. 62 semanas, más o menos 434 años. Y la semana 70, 7 años más. Acontecimientos importantes que pasaron en estas semanas. Uno fue que el rey Artajerjes decreta reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén en el año 444 a.C. La reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Cristo son 62 semanas, 434 años. Y la semana 70 es el tiempo de la gracia. Hubo algo muy importante en la semana 70. Y es que se paró el reloj de Dios para nosotros. Y ahí es donde estamos. Es algo que muchos no podemos entender, pero es la semana de la gracia, en donde nosotros hemos visto cómo las cosas han pasado, cómo han suscitado muchas cosas, pero sobre todo vemos la misericordia de Dios. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo murió por nosotros, empezó la semana de la gracia. Esa semana en la cual nosotros aún estamos viviéndola. Una semana en la cual Dios tiene misericordia. Es el tiempo de la iglesia hasta que venga el arrebatamiento. Y debemos de vivir confiando en el Señor, en que la semana 70, esa semana va a ser de mucha y es de mucha bendición para nosotros. Pero luego va a venir y se va a iniciar nuevamente el reloj de Dios. Y va a ser el tiempo de la tribulación y la gran tribulación.
porque Dios es fiel y cumple sus promesas. El objetivo de la profecía es exhortar a los creyentes a llamar a los pecadores a la fe. Una respuesta adecuada a la profecía es la intercesión de los creyentes por los inconversos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Estamos viviendo ese tiempo de gracia, ese tiempo en donde todavía podemos buscar de Dios, ese tiempo en donde todavía la gente puede arrepentirse, ese tiempo en el cual Dios va a hacer misericordia de quien quiera tener misericordia. Es el tiempo en el que todavía podemos buscar a Dios. Isaías 55 dice, buscar a Dios mientras aún pueda ser hallado. Y este es el tiempo en el que aún podemos buscar a Dios. Oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a que nosotros podamos interceder para que el Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que son pecadores y que nos respalde para compartir el Evangelio. Debemos orar para que los que cayeron de la gracia y por aquellos que no sienten necesidad de Cristo. Debemos de orar por aquellos que asisten a las iglesias y no conocen a Cristo. Debemos de vivir un tiempo de intercesión. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana, en este día tan maravilloso, por la misericordia y por el amor que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en fe para ti. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Ayúdanos a interceder, a buscar, a vivir en ti y por aquellos que no te conocen. Que sea ese fuego de nuestro corazón, interceder por aquellos que no te conocen, porque estamos viviendo la semana de la gracia. Antes de que